nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no cae, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no cae, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Bienvenidos a su noticiero Ointopía. El pasado 9 de abril se celebró el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en Colombia. Es por esto que nuestro equipo de producción de Ointopía se da la tarea de recopilar testimonios, recopilar nuestra historia y nuestro pasado para construir una explicación y lograr mostrar un poco sobre por qué conmemoramos este día cada 9 de abril y por qué es importante que reflexionemos y tomemos una postura frente a este. No te lo pierdas y acompáñanos a lo largo de esta transmisión. A continuación veremos un poquito sobre por qué se celebra el 9 de abril. Hay que recordar que el 9 de abril de 1948 sucedió el Bogotazo, donde tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad de Bogotá sufrió un caos y los actos de violencia entre liberales y conservadores se vieron dentro de la ciudad capital de Colombia. Es por eso entonces que damos estos fragmentos tomados del canal RCN y del cual esperamos nos acerquen un poquito más sobre lo que sucedió y pasó en el Bogotazo. Jorge Gaitán. 3 disparos. 3 disparos mortales convirtieron a esta ciudad en un verdadero infierno. El supuesto asesino de Jorge Eliezer Gaitán fue el primero en sufrir las consecuencias de la muerte del caudillo. Asesinado a golpes por la turba, el sujeto fue arrastrado por las calles de Bogotá como un símbolo de desafío a la autoridad y arrojado a las puertas del palacio residencial. Con este acto de feroz desesperación llegó el caos. En estos momentos no hay manera de ofrecer información coherente, ni siquiera cifras que cuantifiquen los daños. Ni los edificios públicos, ni las iglesias se han salvado del saqueo. Ya sea el Palacio de la Carrera, un tanque militar, en sorprendente operación. Accionó su metralla a los manifestantes que lo seguían y acribilló a cuantos pudo, dejando un corredor de sangre y muerte. Últimas noticias. Complicado, urgente. Abajo el gobierno conservador. Todos los dirigentes sindicales deben aglutinarse enseguida en grupos de policía cívica que ayuden a garantizar el orden en la capital de la República. Que la desgracia se abate sobre Colombia. El doctor Jorge Eliezer Gaitán ha dejado de existir. No hay otro camino a tomar. Muerte o libertad. Pueblo liberal por la verdad.
Últimas noticias con Gaitán a la carga. Pueblo a las armas, a la carga, a la calle. Operadora. Palos, piedras, escopetas. Operadora. Asalten las ferreterías y tomen la dinamita, la pólvora, las herramientas, los machetes. Abajo el gobierno con Operadora. Luego de estas imágenes que nos acercan un poco más hacia lo que fue el Bogotazo y la violencia que se vivió en la capital, nos iremos con nuestro corresponsal de Estados Unidos, quien entrevistó a un ex miembro de un grupo armado y el cual nos contará a lo largo de su entrevista lo que es y lo que se vivió dentro de este grupo armado. Acompáñanos en esta experiencia. Good afternoon, ladies and gentlemen, muchísimas gracias, Central. Hoy con las 3:33 de la tarde me encuentro con un señor ex líder de un grupo armado al cual le voy a realizar una serie de preguntas sobre su experiencia en este grupo. Acompáñenme. Ok, señores televidentes, como les decía, hoy me encuentro con el señor, un ex líder de un grupo armado. Good afternoon, sir. How are you? Perdón, no lo entendí. I'm sorry, well, ¿cómo está esta tarde, señor? Bien, muy contento de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Podría decir su nombre? Mucho gusto. Me llamo Alex. Bueno, continuando con la entrevista, ¿puedo hacerle una serie de preguntas? Sí, para eso estoy acá. Muchísimas gracias. Continuemos. Ok, señor Alex. Primera pregunta. ¿Por qué entró a este grupo armado? Bueno, yo entré lastimosamente cuando era un niño. Estaba yo en mi casa tranquilo y de repente llegaron los grupos armados y empezaron a llevarse los niños en el colegio que yo estudiaba. Empezaron a llamar a todos los niños de todas las casas de 12 años a 18 años. O bueno, de 12 hacia arriba. Y los empezaron a llamar y de ahí nos llevaron a todos los chicos. Ok, señor, me parece una lástima. Bueno, señor, continuando con la entrevista, ¿podría decirme cómo era su vida en el grupo armado? Uy, mi vida en el grupo armado fue muy dura. Eso andábamos por toda la selva. Yo soy del Tolima y claro, allá andábamos por toda la selva escondiéndonos del ejército, de los helicópteros que pasaban y cazábamos animales, serpientes, de todo. Era muy duro, la verdad. Ok, lamento escuchar eso. Ok, señor, continuando con la entrevista, tercera pregunta. Cuénteme, ¿cómo era su vida antes de la participación de este grupo armado? Bueno, yo era un niño y lo único que hacía era jugar y salir con mis amigos ahí a la calle. Jugábamos yermis, fútbol, jugábamos todo el día, jugábamos y las palizas que nos daba nuestra madre cuando no le hacíamos caso eran Y también recuerdo que bueno, a veces por las noches llegaban los grupos armados y empezaban a hacer tiroteos contra otros grupos armados o contra el ejército. Y nosotros ahí escondiéndonos debajo de la cama, nuestra mamá toda preocupada. Pero bueno, fueron tiempos duros que ya están en mi memoria. Ok, señor. Esa tal vez fue una infancia difícil, podría decirse. Continuando con la entrevista. Ok, señor, continuando con la cuarta pregunta, ya que supe un poco de el antes de su participación en el grupo armado, quisiera que me contara un poco del después de aquella participación en su vida. Bueno, yo duré 20 años en el grupo armado y salí, pero no tenía experiencia en nada, era un extranjero, tuve que venirme para Bogotá obviamente y no conocía nada, no tenía nada de experiencia ni estudio, entonces fue bastante difícil conseguir trabajo y nada, pues estoy trabajando como obrero, construyendo y ayudante de construcción. Okay. Me parece un después muy duro, ¿no? Tener que salir de ese grupo y dedicarse a un trabajo honrado, claramente. Ok, señor, como última pregunta quisiera saber
¿Cuál fue la razón o ese motivo el que lo hizo desertar de este grupo armado? Bueno, yo me retiré por gracia y misericordia de Dios. Estamos en fuego cruzado con otro grupo armado y en esas quedé herido yo. Y quedé ahí extendido en el suelo. Y me dieron por muerto. Entonces un día explorando, un grupo de personas llegaron y me vieron y tenía pulso. Entonces me llevaron al hospital y allí yo les conté mi historia, que estaba en el grupo armado, que tales y que eso. Entonces ahí ya pude ser libre y me encuentro aquí hoy. Entonces es eso. Ok, señor, sí, es una buena historia y a la vez trágica, pero gracias a Dios se salvó de tal vez una muerte. Bueno, señor, para terminar esta entrevista quisiera saber cómo se sintió con esta experiencia y estas preguntas. No, gracias a ustedes por permitirme compartirles un poquito de mi historia y nada, muy chévere. Gracias por todo. Ok, televidentes, muchísimas gracias por sintonizarnos siempre y muy buenas tardes. Siguiendo este marco de la historia y la memoria que estamos haciendo por nuestro país, creo que es importante que revisemos un poquito una línea temporal de nuestra historia y miremos esos sucesos que han pasado a lo largo de la historia, y es importante recalcar en este momento. Así que los dejo a continuación con el equipo creativo de Entopía, que nos dará un poquito de claridad frente a estos sucesos importantes de la historia de nuestro país y que cabe la pena rememorar y recordar. Patria es un término despectivo coloquial usado para designar el periodo de la Primera República Neogranadina, el cual es el término correcto para designar la época en la cual coexistieron hostilmente las Provincias Unidas de la Nueva Granada y el Estado Libre de Cundinamarca. El calificativo fue citado la primera vez por Antonio Nariño en uno de sus artículos publicados en Los Toros de Fucha. El golpe de Estado fue la toma pacífica del poder por parte de los militares de Colombia, deponiendo el gobierno civil conservador de Laureno Gómez, tras 3 años de gestión impopular y varios años de violencia política anterior. Se dio durante el sábado 13 de junio en 1953 en Bogotá. La Guerra de los 1000 días fue la mayor guerra civil que azotó a la República de Colombia y Panamá entre el 17 de octubre de 1889 y el 21 de noviembre de 1902, extendiéndose así por 1130 días. Tuvo como resultado la victoria del gobierno oficialista y la posterior separación de Panamá en 1903. El conflicto enfrentó a varios miembros del Partido Liberal Colombiano, llamada Nacional, y brevemente en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente. El brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro de 1863, que estableció un sistema federal, por la centralista Constitución de Colombia de 1886, establecida bajo el mandato de Rafael Núñez, además de los violentos intentos de cooptación de los conservadores como los intereses liberales de reformar el poder, provocó la violenta respuesta del bando liberal. Fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense del banano United Fruit entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 a manos del ejército colombiano en el municipio de Ciénaga y Magdalena. El 28 de noviembre de ese año había estallado una huelga grande de la historia. Más de 25.000 trabajadores de la planta se negaron a contar los bananos producidos por la compañía y los productores nacionales bajo el contrato de la compañía. El Bogotazo es una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia el 9 de abril de 1948, liderado por Jorge Eliezer Gaitán junto con el autor material Juan Roa Sierra. La ola de protestas que se expandió a otras ciudades y regiones del país
desencadenó el inicio de la época desconocida como la violencia, que terminó 10 años después en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno, que se ha tenido como protagonista a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y narcotráfico en Colombia. Surgimiento del M-19. Tras su desmovilización el 8 de marzo de 1990, se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática, conocido como Defensa Democrática M-19. Fue una de las fuerzas políticas más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Toma del Palacio de la Justicia. La toma del Palacio de la Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado en Bogotá el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del M-19. El grupo de guerrilleros M-19 toma como armas el Palacio de Justicia, el cual dejó como saldo 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 soldados muertos y 11 soldados desaparecidos. El año 1985 fue el año más sangriento en Colombia. Esperemos que esta línea del tiempo les hubiera ayudado a acercarse un poquito más a la historia de nuestro país. Ahora es momento de un corte de comerciales. No se muevan de este espacio, ya volvemos. El proyecto de Estudiantes Caminando hacia la Paz te invita a participar de su iniciativa y ser parte de ese cambio que estamos construyendo. Únete y construye con nosotros el camino hacia la paz, desde la materia que te gusta y las habilidades que tienes. Puedes ser el mejor deportista o puedes ser la mejor bailarina. Todo dependerá de lo que tú quieres y tú elijas. Pero no olvides, antes que cualquier cosa, está divertirnos. Nos divertiremos en esta construcción de la paz y trabajaremos juntos en aras de una mejor sociedad. Únete a nuestro proyecto y sé parte del cambio. Regresando a este pequeño corto de comerciales, ya lo saben, si están interesados, no olviden unirse al proyecto que construye el camino hacia la paz. Más información en la descripción de este video. Ahora es importante mencionar algo y hablar sobre la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Es por eso que lo dejamos con nuestra reportera Yusbeli Fernández. Adelante, Yusbeli. Hola chicas y chicos, somos estudiantes de Alfonso Reyes Echandía. Bienvenidos en este día. Hoy hablaremos de las víctimas en el conflicto armado. Además, cómo podemos brindarles solidaridad a aquellos que han sufrido terribles consecuencias del conflicto armado en Colombia. Empecemos con qué es la solidaridad. La solidaridad como la toma de conciencia de las necesidades ajenas y la voluntad para ayudar a descubrir esas necesidades. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Sabemos que muchas familias han sufrido por la guerra en Colombia. Hay diversas modalidades que muchísimas personas han sido víctimas. Por ejemplo, asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, entre otros. Por otro lado, hoy hablaremos de las historias concretas de víctimas reales que sufrieron algunas de estas modalidades que hablamos anteriormente. Hace 8 años se llevaron a mi esposo y a mi hermano menor. Los sacaron de la mina de sal donde trabajaban como jornaleros. Una semana después, mi marido regresó muy mal, había sido amarrado, torturado y martirizado.
volvió con el cuerpo negro por los golpes que les dieron, porque según él lo confundieron con un guerrillero. Al poco tiempo fue a trabajar estando enfermo y se lo volvieron a llevar. Desde entonces no sé nada ni de él ni de mi hermano. El CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, me contrató para saber mi situación y gracias a Dios esto no se ha quedado así. Gracias al CICR he sentido que no estoy sola, a pesar de vivir en un pueblo tan pequeño, en Casanare. Esto es algo muy terrible. Cuando una persona muere, uno le da sepelio y sabe que se fue. Pero cuando una persona sale y no regresa, uno espera que llegue algún día. Para concluir y reflexionar, después de escuchar a Carmen, esa señora que ha pasado por miles de cosas, entender que hay muchos colombianos que están pasando o han pasado por esas situaciones o parecidas, tenemos que ser solidarios, empáticos y recordar que tristemente por esos hechos tan trágicos, aquellas personas que se han ido y los motivos para no volverlos a repetir. Como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esto cierro el video. Muchas gracias. El CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, me contrató para saber mi situación y gracias a Dios esto no se ha quedado así. Gracias al CICR he sentido que no estoy sola, a pesar de vivir en un pueblo tan pequeño, en Casanare. Esto es algo muy terrible. Cuando una persona muere, uno le da sepelio y sabe que se fue. Pero cuando una persona sale y no regresa, uno espera que llegue algún día. Para concluir y reflexionar, después de escuchar a Carmen, esa señora que ha pasado por miles de cosas, entender que hay muchos colombianos que están pasando o han pasado por esas situaciones o parecidas, tenemos que ser solidarios, empáticos y recordar que tristemente por esos hechos tan trágicos, aquellas personas que se han ido y los motivos para no volverlos a repetir. Como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esto cierro el video. Muchas gracias. Ya escucharon y esperemos que esto sea una reflexión para todos y que este capítulo sea del mayor agrado y la mayor reflexión posible frente a estos sucesos. Ya para finalizar nuestro capítulo nos iremos con un poquito de las cifras a nivel contextualizando lo que sucede con las víctimas del conflicto en la capital y en los colegios, incluyendo nuestro mismo colegio. Es por eso entonces que los dejo aquí con nuestro corresponsal estadístico Jonathan Reyes. Muy buenas tardes. A continuación, daremos cifras de víctimas del conflicto armado en nuestro país. En la capital viven 347.294 personas afectadas por el conflicto. Esto es casi el equivalente a la población de localidades como Usme o San Cristóbal. La cifra no es nada despreciable, pues Bogotá se mantiene como la segunda ciudad con mayor número de víctimas residentes. ¿Quiénes son? Entre los datos más preocupantes se tiene que un 28,76% de las víctimas son niños y un 22,3% son jóvenes entre los 18 y 28 años, población con necesidades especiales en salud y educación. Más de la mitad de los afectados son mujeres. Además, se sabe que el 9,14% de los registrados son afrocolombianos y 1,97% indígenas de distintas etnias del territorio. 0,04% se identifica como comunidad que ha sufrido amenazas. Daremos paso a cifras del 2018. Estudiantes víctimas del conflicto armado, internos matriculados en colegios oficiales por localidad. Ciudad Bolívar, 11.305. Bosa, 10.344. Kennedy, 10.135. Usme, 6.723. Y para finalizar, daremos paso a nuestro colegio. Alfonso Reyes Echandía, un megacolegio, situado en el extremo más occidental y marginal de la localidad séptima de Bogotá, justo al lado derecho del río Tunjuelito y tan solo 800 metros del cabildo indígena Muisca de Bosa.
Posee un comedor escolar, aquí se educan 4.000 estudiantes, entre los que sobresalen 144 afrocolombianos, con una raizal, 14 indígenas, 388 víctimas del conflicto y 30 venezolanos, en su gran mayoría estrato 1. Y así daremos a terminar nuestras cifras del conflicto armado. Y así, cual belleza de esa flor, símbolo de los recuerdos, reconstruyamos Colombia, y no me olvides. Ha llegado el fin de un nuevo capítulo más de Entopía. Si te gustó nuestro contenido o estás interesado, puedes consultar nuestro canal. Allí encontrarás más contenido producido por nosotros. Si estás interesado en ver más contenido, puedes igual colaborarnos con tu suscripción. Y no olvides darle like a nuestro video. Y como nos recuerda nuestra compañera, no me olvides. Que tengan un agradable día. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.